Job capítulo 1. ¿Quién recuerda quién es Job? ¿Por qué es famoso Job? ¿Por qué es famoso? Él es muy famoso por algo. ¿Por qué? Por lo que le pasó, que sufrió y sufrió de una manera... ¿Por cuál frase? Bueno, esa también fue famosa y él la hizo. Pero un tipo, arranquemos diciendo un tipo supremamente rico. ¿Listo? Arranque sabiendo eso. Job era un tipo rico en bienes. Un tipo rico, rico, rico. Pero también era un tipo que conocía a Dios. ¿Listo? Él conocía a Dios. Y aquí nos van a contar cómo vivía él un poquito al principio, y quiero que nos acordemos un poquito de esta escritura, para mí una de las más maravillosas también, porque es de las escrituras donde hoy no lo vamos a leer esa parte, pero donde usted puede leer algo que Dios habló de su creación de manera directa. No sé si se dieron cuenta cuando él interviene y dice, ok, Job, tú has dicho esto, ok, prepárate para responderme. ¿Dónde estabas tú cuando ¡brum! Y se regó Dios? Cuando usted lee esos capítulos más adelante, es impactante lo que él habla. O sea, solo Dios podría hablar eso. ¿Dónde estabas tú cuando creé todo? ¿Y dónde estabas tú cuando le dije a los mares, hasta aquí llegas? ¿Dónde estaba? Y empieza a hablar una cosa que ni yo entiendo. Y wow. Y uno dice, es impresionante. ¿Dónde estaba? ¿Cómo crees que nacen? Y empieza a hablar hasta de los animales y cómo paren no sé quiénes, como él es el creador, él sabe todo. Y que cuando estaba aquel monstruo marino de tal lado, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hacías tú para...? O sea, y uno dice, wow, es Dios hablando. Pero bueno, vamos a ver algo interesante desde el capítulo 1, versículo 1, y nos vamos a acordar de algunas cosas. Dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable. De pronto en otras versiones que dirá, ¿qué palabras usa? ¿La misma? Perfecto y recto. Temeroso. ¿Sí? Entonces había Job, antes de empezar por decir que era rico, la Biblia nos dice era recto e intachable. ¿Quiere decir que usted es recto e intachable sí o sí va a ser rico en temas de bienes? No necesariamente, no necesariamente. Pero, por ejemplo, Juan el Bautista era intachable y recto, pero el man andaba vestido de ¿qué? Con pieles de animales y en el río viviendo y comía langostas. O sea que no necesariamente Dios nos va a dar a todos la misma cantidad de responsabilidades administrativas en términos de bienes, pero sí hay algo en común, eran rectos e intachables. Y Job, en esa época, un tipo apartado del mal. Dice, temía a Dios y vivía apartado del mal. Muy bien. Cuando dice temía a Dios, ¿a qué se refiere? ¿Cómo dicen en sus Biblias? ¿También temía a Dios? Temeroso de Dios. ¿Qué será? ¿Que le tiene miedo? ¿O qué querrá decir? Reverencia. Teme fallarle. ¿Cuántos de ustedes temen fallarle? Yo de verdad temo fallarle a Dios, embarrarla, estar haciendo lo incorrecto, estar donde Él no quiere que esté, decir lo que Él no quiere. Eso es temor a Dios. Una reverencia total a lo que Él desea y quiere. Y dice que él temía y estaba y vivía apartado del mal. Es mentira que porque el mal crece, usted sí o sí tiene que estar inmiscuido en él. Eso es mentira. El mal siempre ha estado, ¿o no? Siempre. En esa época estamos hablando de miles de años atrás y el mal también era pan de cada día. Lo que Dios nos llama a hacer es estar, ¿qué? Apartados del mal, porque el mal siempre estará hasta el día que Él y su gobierno se establezcan totalmente en la tierra y Él de una vez y finalmente condene al enemigo al lago de fuego y azufre. Pero mientras eso no ocurre, habrá mal. O sea que usted tiene dos opciones y yo igual: vivir apartado del mal o vivir inmiscuido en el mal. ¿Listo? Trampas siempre van a haber en su trabajo. Siempre va a haber los vivos y los que hacen chanchullos y los que no. ¿Usted en cuál va a estar? ¿Sí? Porque usted se puede ganar a muchos enemigos por hacer el mal, o que le caiga la justicia, o más bien, o ser apartado por hacer el bien también. Usted puede sufrir por las dos formas, ¿no? Entonces es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Bueno, este hombre se llamaba Job, dice,
tenía 7 hijos y 3 hijas, es decir, él había entendido su llamado a la multiplicación muy bien y lo había hecho muy bien, ¿cierto? Pero además de eso, era dueño de 7,000 ovejas. ¿Usted sabe qué son 7,000 ovejas? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa, muy rico, muy rico. ¿Cuántos quieren tener toda esa riqueza? Todo el mundo diría, yo, ¿cierto? Muy rico, tipo que tenía mucha gente a su mando, mucha gente le servía, ¿cierto que sí? Interesante. Miren lo que dice, entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre, o sea que era también reconocido. Lo conocía la comunidad, lo conocía la región, lo conocían en todo ese territorio. O sea, un tipo envidiable, ¿no? Esa es la vida que todos queremos, ¿cierto? Todos queremos estar ahí, que nos conozcan, tener plata de sobra. Bueno, lo primero a veces no lo quieren mucho, ser intachables y rectos. Muy bien. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Es decir, él sabía que tenía un rol de padre, es decir, de cabeza de sus hijos también, ¿cierto? Y parte de lo que él hacía era entender que mientras estaban bajo su autoridad, que era lo que me había venido hablando, él tenía que velar por las equivocaciones incluso de que podían hacer sus hijos delante de Dios, y por ende le entregaba sacrificios. Cada vez que ellos se reunían en banquetes, él posteriormente sacrificaba de sus bueyes, se los entregaba en holocausto en favor de Dios, por si las moscas, sus hijos. Eso es como cuando hay un papá y una mamá que están velando por sus hijos, orando por ellos constantemente, están de rodillas por incluso las embarradas que posiblemente pueden llegar a hacer. Eso nos toca a nosotros, ¿no? A veces yo le digo a Dios, Dios, perdona a mis hijas por lo que acaban de decir, ¿cierto? Y porque ellas todavía, primero, pues todavía están en un proceso de madurez, y segundo, no entienden todo. Y Dios, ¿qué ha dicho? Según lo que él dice, él respalda a su padre y a su madre cuando sus hijos hacen lo incorrecto, y si uno va y pide perdón, si uno va a interceder por ellos, que eso es parte de lo que debemos hacer, Dios perdona. Y así se mantenía Job, esa era su cotidianidad. Dice el versículo 6, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. ¿Recuerdan lo que hace parte de lo que hemos hablado? Cuando uno es cabeza, una de las cosas que debe ocurrir es que el cuerpo debe rendir cuentas. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Parte de las características de las 25 que hablamos. Y los ángeles se deben presentar, eso todavía debe ocurrir. Eso no es de esa época, eso sigue ocurriendo. Se presentan delante de su cabeza, que es Dios. Cuando hablemos un poquito del área del gobierno espiritual, pues nos acordaremos de esa parte. Deben hacer presencia delante de Dios para rendir cuentas. Todo cuerpo debe rendir cuentas ¿a quién? A su cabeza. Acuérdense lo que hemos hablado. Por eso todo jefe, de alguna u otra manera, los que están debajo o bajo su protección o su liderazgo, dan cuentas, ¿cierto? Presentan cuentas, lo mismo los ángeles. Y esto se nos olvida, Satanás también se presenta. ¿Usted cree que Satanás hoy se presenta todavía delante de Dios, sí o no? ¿Usted qué cree? ¡Claro! Lo que pasa es que nos confundimos porque en el Apocalipsis dice que que Juan vio una gran, ¿qué? Guerra en el cielo, y que se pelearon como los ángeles contra los demonios, y que Satanás fue arrojado a la tierra. Hay 2 visiones, una que eso ya pasó o una que eso va a pasar. Yo creo la segunda. Yo creo que eso va a pasar, pero todavía Satanás tiene acceso al trono de Dios, como acá. Hay otra visión que no, ya no tiene acceso al trono de Dios.
Y hay gente que cree que Satanás actúa por sí solo, pero realmente, eso es muy raro, pero realmente está bajo la autoridad del Altísimo. Es que no hay nada que no esté bajo la autoridad del Altísimo. Y parece algo tan loco pensar que los malvados, porque a veces también me pregunta, ¿y por qué los malos existen? ¿Y por qué Dios los crea? Pero la Biblia dice, hasta los malvados fueron creados para el día de la destrucción. O sea que a Dios no se le sale nada de las manos. Ni siquiera lo que hace Satanás en la tierra. Eso es muy interesante. Entonces mire lo que dice. Con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, o le dijo, váyase, váyase, que usted ya no es de acá, no, usted ya me hizo el mal y me dañó todo. ¿No? ¿Qué le dijo? ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Satanás, ¿qué está haciendo todo el tiempo? Pues viendo qué desastre o qué puede o qué le permite Dios hacer o hasta dónde, porque Satanás sabe que hay gente que, ¿usted ha escuchado esa famosa frase de que hay gente que abre puertas y Satanás viene y hace desastres? Pues es que es verdad, porque si nosotros desconocemos la palabra de Dios y le abrimos puertas, Él anda rondando a ver a quién o cómo Él o a través de sus demonios pueden atacar. Si usted un día le da por molestar y empezar a jugar cosas espirituales y a jugar que la ouija y o que hacen con unas tijeras, yo no sé, hoy en día hacen un montón de vainas o que se mueva no sé qué, que eso es invocar espíritus, pues cuando usted empieza a jugar con eso, adivine qué va a pasar. Adivine. Pues se le van a venir espíritus, van a venir cosas feas y va a atacar el enemigo. ¿Qué pasa cuando un casado empieza a jugar a las citas románticas con alguien a escondidas? Se está abriendo una puerta y Satanás puede o sus demonios aprovechar. Pero mientras usted no abra puertas y usted conozca bien la palabra de Dios, no hay manera. ¿Y qué era lo que hacía Job? Job conocía la palabra de Dios y no había manera como le tocaran nada porque él, piadoso, sacrificaba como Dios decía, entregaba lo que Dios decía, guardaba a sus hijos como Dios decía, administraba seguramente como Dios decía, seguramente hacía un gran rol de cabeza con la gente, con su servidumbre, seguramente los trataba con justicia, ¿verdad? Como todo lo que hemos aprendido. El man no tenía dónde darle posibilidades a Satanás de entrar. Y entonces Satanás dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Y viene el Señor con su infinita sabiduría porque nadie puede entender y nadie le podrá a usted explicar por qué Dios le dijo esto. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Por qué? Ni idea. Pero Dios le sacó al siervo Job a Satanás en ese momento en la conversación. Ni siquiera Satanás lo propuso. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto y tremendo que Dios piense eso de uno, ¿no? Yo quisiera pensar que él está pensando eso de mí. Me motiva buscar la santidad de que él pueda pensar eso de uno. Si yo le preguntara qué piensa hoy Dios de usted, podría decir, yo creo que piensa eso de mí. Ojalá, esta debería ser una iglesia donde usted debería llegar a pensar un día, no estoy diciendo que ya se siente, pero hacia allá debemos pensar o avanzar, de que Él pueda decir de nosotros, no hay nadie en la tierra como Él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y hay dos cosas que Dios dice, me honra y vive apartado del mal. ¿Se acuerda cómo honra uno a Dios? ¿Cómo honra uno a Dios según las Escrituras? Obedeciendo, honra con sus bienes y con sus, ¿cómo es? Los bienes y sí, con lo que Él nos da, las posesiones que Él nos da, por entregarlas de vuelta, parte de ellas para la obra de Dios, eso es honrarlo, con la obediencia, pero aparte de eso, no solo con esa honra, vivía apartado del mal. Es que son dos cosas diferentes. Una vez piensa que lo uno es lo mismo que lo otro. Hay gente que honra a Dios con las riquezas,
pero no vive apartado del mal. Yo les conté la anécdota de un amigo que entregaba a la iglesia donde iba y daba, y el hombre mujeriego full. O sea, él de verdad, y tenía plata la familia, tenían piscina en la casa aquí en Bogotá, o sea, que privada, ¿no? O sea, para que usted tenga piscina en la casa suya, aquí en Bogotá, es porque usted tiene plata. Para usted solo, no era en el conjunto. Era una casa en San José, Bavaria, vea. 10 puntos. El hombre tenía plata, tenían una empresa de lácteos, les iba bien. Los papás como que muy juiciosos, pero él no estaba muy juicioso, pero él tenía algo particular. Él decía, yo entrego tanta cantidad siempre, pero estamos hablando de cantidades robustas. Y yo mira, cuando yo veía al hombre bien mujeriego, y yo decía, este man tiene un problema en su teología, que piensa que honrando a Dios con bienes está... Pero él no vivía apartado del mal. Y Dios quiere que tengamos dos cosas. Hay gente que vive apartada del mal, pero no honra a Dios, no busca ayudar a la obra, no ayuda. Entonces también es como que queda usted cojo, ¿no? Hay que hacer las dos, siempre buscando. Y mira lo que pasa después. Satanás le replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no estaba bajo tu protección él? Miren lo que sabía Satanás. Estaba bajo la protección de él, Job, su familia y todas sus posesiones. A veces se nos olvida que Dios también protege nuestras posesiones. Todos sabemos que Él nos protege a nosotros, que protege nuestra familia, pero también protege nuestras posesiones. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? Que a todo el mundo lo roban y a veces a usted no. Yo de verdad, yo sé que hay mucho robo acá, pero a mí no me roban desde que yo tengo unos 14 años. Que di papaya con una gorra saliendo a entrenar, allá a los 13 años, y otro así de chiquito me hizo así, me da la gorra y yo, sí, llévesela. Yo era grande, o sea, de donde yo, pero él tenía yo llévesela, hay un chinito ahí así. Esa fue la única. Ahora, no estoy diciendo que no estemos exentos y que ahora usted salga como con su celular así ahorita por allí, a mí nadie me... No, pero sí hay una protección. Hay una protección con sus bienes. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso usted ahora se vuelva como hacen algunas personas. Usted tiene que dar plata para que vaya más. No es esa la motivación, pero entiende que hay una protección integral de Dios sobre la vida de uno, de su familia y de sus posesiones. Satanás no se podía meter con ninguna. Y Job no daba papaya. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo trata el mundo de proteger sus posesiones? ¿Cómo trata el mundo, los que no buscan de Dios? ¿Cómo los tratan de proteger ellos? ¿Cómo? ¿A punta de qué? Seguros por todos lados, se aseguran hasta, ¿sí? Ponen seguridad al máximo en todas sus cosas, se la pasan y no pueden vivir, tienen muchas cosas y no duermen en paz. La Biblia dice que la riqueza que añade Dios es la que no trae ¿qué? No le quita a usted la paz, usted puede vivir tranquilo. Pero el mundo quiere protegerse a punta de seguros. Yo no estoy diciendo que no se asegure algo, sino Charlie se queda sin trabajo, ¿cierto? Porque Charlie yo no estoy diciendo que no use seguros, yo no estoy diciendo nada de eso. Pero hay algo mayor. Guardaespaldas, tampoco estoy diciendo si usted se vuelve muy rico y muy famoso, pues use guardaespaldas, ¿cierto? Pero la Biblia lo que dice es que en vano uno hace eso si no está la protección de Dios. En vano. Es lo que dice la Biblia. No quiere decir que no lo haga. Dice, en vano lo haces. Entonces, hay que tener el balance de entender, Dios está protegiéndolo, aún así yo me muevo y protejo, ¿no? Pero yo debo asegurarme. Y mire lo que dice Dios acá, capítulo 1 del versículo 9. Entonces le pregunta a Satanás, ¿no están acaso bajo la protección de tuya, él, su familia y todas las posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, tremendo, hasta Satanás lo aceptaba. De tal modo has bendecido la obra de sus manos, hablando de Job, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Imagínese,
como es él, el corazón del enemigo. Tremendo, ¿no? Entonces él lo retó. Eso es un reto. Usted nunca no caiga usted en retos, ¿sí? Porque a veces a uno le decían cuando chiquito, a que usted no es capaz de X cosa, y usted eso lo llena más de ganas de hacerlo, ¿no? Que yo no soy capaz. Cuando le decían a uno, usted no es capaz de hacer esto. ¿Y qué hace un niño cuando le dice usted eso? Lo reta y lo motiva, ¿cierto? Usted ya y yo no podemos manejarnos por ese tipo de reticos, ¿no? Pero por algún motivo Dios dijo, ok, Él es Dios, Él puede hacerlo cuando quiera, Él tiene propósitos, Él hace como quiere. Nosotros no podemos hacer eso, solo Dios. Porque hasta los ángeles, yo me imagino la cara de los ángeles ahí viendo la situación porque estaban ellos también. Y entonces Dios le dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a Él no le pongas la mano encima. No me pregunte por qué, nadie lo podrá saber. Esa es una de las preguntas fijas que le va a hacer mucha gente a Dios cuando lo tenga de frente. Oye, ¿y por qué dejaste que, o por qué dijiste que agarrara contra Job el tema si él no había hecho nada? Sí, yo no sé si le va a responder el Señor o no, pero lo dijo. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes, miren, un segundo, él puede, si la protección de Dios se quita en un segundo, todo se cae. Por eso si todavía la humanidad se sostiene es porque Dios no ha permitido que se derrumbe. Si el planeta se sostiene, si su trabajo se sostiene, si su familia, si sus hijos respiran cada mañana, y usted también, es porque Dios no ha quitado su proteccióncita. Es tremendo, ¿no? Uno se le olvida eso. Donde Dios le llegue a quitar la protección de él a uno, Satanás puede en un segundo destruirnos. Es que a veces pensamos que nosotros somos más fuertes que Satanás, por favor. Él es mucho más fuerte que nosotros. Él era el segundo al mando, el primero, mejor dicho, después de Dios era él. Y aunque él no es todopoderoso, tiene un poderes limitados, él nos puede dañar en un segundo. Por eso tenemos que vivir tan agradecidos y cada día buscando estar alejados del mal y honrar a Dios. Esas dos cosas son claves, porque es nuestro deber. Que si un día llega a tocar a la puerta alguna situación dura, que usted y yo tengamos la conciencia tranquila de que es un tema que puede venir de Dios, que Él lo está permitiendo y no por una ventana que usted o yo abrimos. Esa es la tranquilidad que usted debe tener. Cuando una persona a mí me busca en consejo y me dice, me está pasando esto y estoy sufriendo mucho, lo primero que yo hago es preguntarle, bueno, analicemos, ¿tú estás bien con Dios? ¿Tienes algún guardado? ¿Estás en paz con Él? ¿Vienes viviendo lo que vas aprendiendo? Sí. Ah, bueno, entonces es una prueba de Dios, tranquilo, aguante. Job, le hace Job, ¿cierto? Ahora, si la persona sí se queda con la duda, yo como que tengo ahí un tema encerrado, yo como que estoy siendo un poquito infiel, yo como que estoy viendo como pornografía, yo como que estoy jugando con no sé qué, pues yo le digo corrija, porque el tema ya puede ser que usted esté abriendo puertas. Puede que sea que Satanás no tenga la licencia de Dios, pero usted se la está dando. Ahí sí ya. Entonces hay dos motivos. Usted tiene que analizar en cómo vive, en qué anda, honrando y viviendo apartado del mal, y sí, entonces le hace Job y aguante, papá, ¿cierto? Porque no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué hizo Satanás en un momentico? Dice, versículo 13, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en casa del hermano mayor, entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, los atacaron los sabeanos y se los llevaron, los robaron. Y los criados los mataron a filo de espada. Llevó del bulto, criados llevaron del bulto y los mataron. Y después dicen, a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo puedo escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Por eso, por más seguro que usted tenga, donde Dios quite su protección, se le viene el mundo encima. ¿O no? Así que no pongamos, yo no estoy diciendo que no use seguros, no use seguridad en su casa. Sí, hágalo, pero no ponga su fe en eso, ¿entiende? Tiene que estar pendiente de lo otro y administrando bien. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados.
no fue un robo. Del cielo cayó un rayo, como dice por ahí, salado. Salado. Y mire, yo no quiero ser, pero para morirse uno o para que pase una tragedia, solo tenemos que estar vivos. Dígame esos personajes futbolistas que hace como 20 años o 15, entrenando acá en un equipo de fútbol del Cali, me parece, les cayó un rayo y los mató a dos. ¿Usted cómo se salva de eso? Al Carepa y al otro, ¿cómo era? El Giovanni, dos cracks, los calcinó. Ahora, yo no estoy diciendo que Satanás los mandó, yo no tengo ni idea qué haya detrás de todo eso, pero para estar vivo, para que le pase algo a usted o morirse, usted solo tiene que estar vivo. Y por eso cuando nosotros decimos por la misericordia de Dios estamos vivos, es verdad. Es que a veces damos por hecho que ya mañana, ya estamos acá y nuestros hijos están acá y la iglesia está acá. ¿Usted sabe si nos vamos a ver dentro de 8 días? ¡No! Entonces aprovechemos. Y hay gente que se ha muerto de una manera que usted dice, ¿pero en serio? Y sí, en serio. Y hay gente que no está para morirse y le pasan las cosas y no se muere. Es que Dios no ha tenido o no es un momento. Pero acá estas pobres, ¿quién fue el que a unas ovejas y a los criados? Cayó un rayo que calcinó tanto a las ovejas como a los criados. O sea, murieron más criados. Y las ovejas también. Solo yo puedo escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron otra vez a otros. A filo de espada solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había, ya habían pasado 3 desgracias, ¿no? 3, pero viene la peor. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Cuando de pronto un fuerte, es como cuando usted se reúne con sus hermanos o sí, familia y usted todo contento, ya es costumbre. ¿Y qué pasó? Dice, de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. No, solo yo puedo escapar y ahora vengo a contárselo. Mire, usted no, si Dios quita su mano de protección, Satanás puede mandar rayos, mover vientos. Es que a veces pensamos que Él es muy limitado. Yo no estoy exaltando al enemigo, ¿no? Pero estoy entendiendo que Él es mucho más poderoso que usted y que yo. Por eso la Biblia no dice, y tú eres más poderoso que el que está en el mundo. No, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que es más poderoso el que está en ti. Eso es diferente. Que el que está en el mundo, que es Satanás. O sea, no eres tú mayor que Satanás, sino es mayor el que está en nosotros, que es el Señor. Él es el que es mayor que Él. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre la protección del Altísimo a través de ¿qué? Honrarlo y estar apartado del mal. Esa es nuestra misión. Se le murieron todos los hijos en un segundo. Piensen los que tienen hijos que en un segundo, todos. Y eso ha pasado en un accidente. ¿Cuántos accidentes no hemos escuchado que en un accidente se murieron los niños? O que murió el marido y quedó solo la esposa viva. O se murieron todos, porque han habido familias enteras que en un segundo, en un desastre, ¡boom! Yo cada vez que me subo a un avión, a mí no me gusta subirme en aviones, ¿sabía? Yo no me pongo así, ¡ay, es terrible! No, yo me subo normal y todo, pero yo digo, uno aquí esto llega a pasar algo y hasta ahí llega. ¿O no? O sea, por mucho que uno diga que no, uno prefiere tener los pies sobre la tierra. ¿O no? Y la gente siempre le dice a uno la gente, es que el transporte aéreo es el que menos accidentes hay. No me importa, yo prefiero ir en carro. A mí ese cuento no me lo echen, ¿cierto? Si yo puedo ir en carro, prefiero ir en carro. Porque en carro, por lo menos me muero ahí, aterrizadito. Pero arriba, donde usted sienta que se va a caer eso y no tenga nada uy, no. Entonces yo me acuerdo de cuando yo trabajaba en la embajada, no me gustaba viajar tanto. Mucha gente decía, no, tan chévere su trabajo. No, vea que a mí no me gustaba. Yo decía, ay, mis hijos, y donde me iba a pasar algo acá. Ahora, nunca, pero lo hacía, ¿no? Pero yo decía, no me gusta. ¿Sí? Y bueno, en fin. Ahora, no le estoy metiendo miedo cuando va a un avión, no le estoy diciendo eso.
hágalo. Y si Dios lo manda, vaya. Pero lo que le estoy tratando de decir es que o en avión o en tierra, donde Dios quite su mano, hasta ahí llegamos. Entonces, tenemos que estar ahí pendientes. Y entonces dice, bueno, se murieron los hijos. Al llegar a este punto, ¿usted qué hubiera hecho? Pues muchos ahí cogen una de cianuro y ahí quedan. Sacan la pistola y ¡boom! Job era un tipo que de verdad demostró inmediatamente de qué estaba hecha su fe. Porque a veces su fe puede estar hecha por lo que Dios le está dando, ¿verdad? De hecho, Satanás intentó decir eso. Job te adora, te honra, te obedece porque tú le has dado X o Y cosa. ¿Qué pasará si hoy? Y de verdad pregúnteselo, si hoy pasara un desastre de este estilo en su vida. Que si usted tiene hijos, ahorita les cayeron, yo no estoy diciendo qué va a pasar, les cayera un rayo en este momento ahí y nos matara a todos los niños. Que usted llegue a la casa y lo robaron, lo saquearon. Y salimos ahorita y por muchas cámaras que tengamos y no está su carro. Y usted no lo tenía asegurado preciso. Y que usted salió de aquí de la reunión y quedó sin casa, sin niños, sin carro. Y cuando llega a la casa, le dicen que le vaciaron las cuentas bancarias y quedó sin plata. Eso más o menos fue lo que pasó en un momentico a Job. ¿Qué hace usted? Entonces, tenemos que tener la fe de este varón, porque este varón vea lo que hace. Al llegar a este punto, Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. No en actitud ¿cómo? No de reclamo, exacto, no de, ¡ay Dios, usted qué está haciendo! Porque creían, ¿qué le pasa? Eso no. Él obviamente humanamente se sintió pues vuelto nada, pero se tiró al suelo a enseñar de adoración y mire las palabras que dijo. Entonces dijo, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces lo que había en el corazón de Job era lo que va a decir aquí. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! O sea, necesitamos esa fe. Porque es que hay veces cualquier bobada y digo bobada comparado, no estoy diciendo que no sea importante lo que nos pase, pero digo que comparado con esta situación, a veces son bobadas. Y yo ya no quiero la fe de Dios y no quiero porque no me miraron bien y no me saludaron bien el día que fui a la reunión. O sea, no ha leído Job. Ahora, yo no estoy diciendo que no nos saludemos bien, que no nos respetemos, ¿sí? Pero debemos dejar de ser como tan sensibles. Ahora, no quiere decir que no seamos sensibles al otro, pero nosotros dejar de ser tan sensibles con las situaciones que pasan en la vida. Cuando de pronto tenemos una discusión en casa, entonces usted ya se quiere separar. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? O sea, por favor, estamos hablando de un matrimonio, una cosa que si la destruimos, dañamos, no solo nos dañamos, sino extrañamos generaciones por millares y quizás hijos de hijos de hijos y quizás la fe de ellos se van o puede que se lleguen a perder por causa de una situación que podamos llegar a tomar una decisión en caliente. O sea, de verdad estamos hablando de esa palabra, no puede ni permitirse en un matrimonio. A menos de que haya alguien ya desordenado, adúltero y todo, y que no quiera cambiar, pues ahí sí no. Pero mientras tanto, no. ¿Cómo es? Y este varón decidió honrar a Dios a pesar de esa situación. A veces estamos cortos de plata, dígamelo a mí que orando cada día. Pero yo digo, Señor, tú verás cómo le vas a hacer. Y él ha hecho cosas que donde yo le cuento, usted se tira acá a decir, ¿de verdad? De verdad. No sé cómo hace, pero él sabe lo que yo y mi familia necesitamos. Entonces yo digo, Dios mío,
Pues ya no tengo para de pronto así como tan holgado como antes, pero yo no puedo decir, no, es que no tenemos comida, no. ¿Sí? Es más, me gusta todavía ayudar, porque eso está en mí. La gente dice, no, es que cuando uno le sobra es que ayuda, eso es mentira. El corazón dadivoso da cuando tiene y da si no tiene mucho. El dador da, ayuda a los que están por ahí, se mete, y el tacaño es tacaño con o sin. Eso no es que si les, eso es mentira, es un tema aquí adentro, ¿cierto? Y entonces, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Le hemos echado la culpa a Dios de alguna situación? No responda. Pero Dios jamás será culpable, porque por esta situación es que muchos pecamos. Cuando uno le echa la culpa a Dios de algo, pecamos. Él hubiera pecado si le echaba la culpa a Dios, si renegaba contra Dios. Él no pecó porque se abstuvo de renegarle y por el contrario, bendijo el nombre del Señor en medio de esa situación. Dios no lo quiere a alguno de nosotros, puede pasar, esperemos que no, pero puede pasar que alguno de nosotros llegue un día a enterrar a un hijo. Generalmente uno espera que los hijos lo entierren a uno, ¿cierto? Eso es lo que uno espera. ¿Y qué tal si en los planes de Dios alguno de nosotros está que no? Entonces eso nos va a apartar de la fe. ¿Vamos a renegarle? ¿Le vamos a decir que, ay, yo todo lo que hice? No, Él sabrá. Acuérdense que aquí estamos hablando de la vida que ha de venir, del reino que ha de venir, de la vida eterna, porque Job va a ver a sus hijos que murieron ese día, los va a volver a ver en el reinado del Señor cuando vuelva. Se lo aseguro. Es más, yo voy a buscar quiénes eran los hijos de Job que los aplastaron. Cuando ya estemos todos resucitados, ¿quiénes eran? Yo quiero verlos. ¿Cierto que sí? Claro. Esas son preguntas interesantes. Y vamos con la última parte, capítulo número 2, porque usted dice, con esto es suficiente. Si a mí me llega a pasar lo que usted acaba de decir, ya, ese es el tope. Pues no había todavía llegado el tope la prueba. No había llegado al tope. Llegó el día en que los ángeles debían hacer otra vez acto de presencia. Siempre hay un día. No sé cuándo es, pero menos mal debe ser en orden, porque también siempre hay un ángel cuidando cada iglesia, ¿sabía? O sea que ellos deben hacer como turnos. Deben unos presentarse un día y se relevarán y llega otro, pero aquí siempre con nosotros hay un ángel. ¿Recuerda cuando decía Apocalipsis, escríbele al ángel de la iglesia de tal? Escríbele al ángel de la iglesia de tal. Siempre hay alguien protegiéndonos del maligno. Aquí no nos pasa nada, es porque estamos protegidos del maligno. Donde Él nos quite, aquí llegan a darnos plomo por aquí, nos roban todas las pertenencias, se van ¿me entienden lo que quiero decir? De verdad podría pasar eso. Ahora, no vamos a ser tan sonsos y por eso también ponemos gente allá, hemos puesto una persona de más mirando, porque pues no en vano debemos hacerlo, nuestra parte. ¿Listo? Ahora, dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para presentarte ante el Señor. El enemigo se debe presentar, no sé cada cuánto, delante del Señor, se lo aseguro. ¿Qué tal un día diga, ¿te has puesto a pensar en mi sierva? ¿Quiere alguna dar su nombre? Es que no, deja así. ¿O te he puesto a pensar en mi siervo tal? Cuando Satanás está enfrente. Claro, tú no le haces nada, pues le tienes todo ahí. Y que Dios diga, bueno, te voy a dejar que lo toques. Pero ¿qué si Dios hace eso un día? Lo puede hacer. También Él puede ver de qué está nuestra fe, ¿o no? Él deja que Satanás a veces haga cosas. No solo en un personaje, en una nación, en una congregación. ¿Qué pasa si nosotros estamos haciendo todo bien y de pronto la congregación es atacada un día para probarnos? ¿Puede pasar? Para ver quién está viniendo aquí por costumbre o quién viene de verdad por convicción. Podría pasar. Vamos a ver. ¿De dónde viene? Le volvió a preguntar el Señor a Satanás. Vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo a otro. No hay lugar en la tierra donde usted se pueda esconder de Satanás. Pero tampoco hay lugar en la tierra donde Dios no pueda estar con usted. O sea, que no tenga temor.
Vengo de rondar la tierra y de correrla de extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto? Volvió a decirle el Señor, pero oiga, hermano, pero ya dejé así, como dije, pero no, su sabiduría no dejó así. Volvió a hablarle Job. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar al Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, wow, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, no había motivo. No había motivo, es decir, que pueden venir pruebas a nuestra vida sin motivo. Hay gente que no cree que eso puede pasar. Puede pasar. Por eso, si usted tiene la conciencia tranquila delante de Dios y viene una prueba, de pronto está pasando esto en el cielo. Uy, qué bueno. Lo quieren probar porque usted va bien. Ahora, vuelve y juega. Si usted está jugando a la doble vida, ahí sí pilas, porque usted le puede estar abriendo puertas que Dios nunca ha dicho o le quiere abrir al enemigo con respecto a usted. Ya es usted. Pero no hubo motivo. Pero él dijo, a pesar de que yo le hice a esto a él sin motivo, todavía mantiene firme su integridad, dice en mi versión. ¿Cómo dice en la versión de ustedes esa última parte? Retiene su integridad, se mantiene íntegro en la fe. Lo llama varón perfecto, mujer perfecta. Porque los que de verdad entendemos por qué lo seguimos a él y con la motivación correcta, nos vamos a mantener hasta el final. Pase lo que pase. Mire, con mi esposa este llamado no es de ahorita. Esto empezó desde los 18 años, incluso con niñas en brazos y todo, nosotros haciendo grupos. Nosotros y sin nada de esto que hoy en día tenemos, poníamos hojitas así, porque es que el tema es él. ¿Sabían ustedes que nosotros poníamos, yo me la pasaba con un mamotrete así de hojas impresas, imprimía porque llegaban como 12 personas en esa época, y imprimíamos cada canción 12 veces, imagínense la gastadera de papel, y 12 veces, y poníamos en las sillitas una hoja. Entonces llegaba la gente a la sala y cogía la hojita y la empezaba a cantar, porque no había, ¿sí? Y el cantante a veces era una bocina, porque aquí el personaje que está aquí enfrente no tiene ni ese don ni ese talento. Obviamente cuando llegó Kate al grupo, pues fue la adquisición. Que Kate nos desbaró la parte musical, ella solita ahí frenteaba. Y cuando llegó Diego, ni hablar. Porque pues ya teníamos ahí. ¿Sí? Y así duramos años con ellos dos. Y donde se enfermara alguno, vea otra vez musiquita y póngala a hacer. Ya después llegó el doctor John, hace como 10 años, 9 años, y el hombre dijo, no, él un administrador ambiental viendo una mano de copias, ¿cómo se les ocurre a esta gente? Ya, les voy a prestar un Videobeam. Videobeam que llegó hasta el día de hoy, hace poco, hasta le dimos la despedida fúnebre y todo, sí, y una despedida claro, porque, y con tantos años. Pero lo que voy es que la motivación y como nos reímos con ellos, hacíamos tremendos montajes y todo, y llegaban 2, 3. A veces no llegaba nadie. Una vez le predicamos a uno, y a veces llegaban 2 y se dormían. Y estoy hablando verdad. Tantos años nosotros haciendo esto, que yo creo que el Señor diría, estos chinos berriondos, pero están entendiendo que no es para la gente, es para mí. Y de verdad que armábamos los sets, ¿cierto, John? De verdad, y cantábamos solos, y llegaba 1 o 2, un 31 de diciembre hicimos reunión y llegó una. Y nosotros lo hacemos, no importa. Y teníamos un local que hoy en día, que envidia, porque ese local sí nos cabían más 200, y hoy en día sí estábamos bien en ese local. Teníamos un localzazo, pagábamos plata, todos del trabajo sacábamos para pagar y no llegaba nadie. Y aquí nos tocaba volver los locales a toda hora. Y yo creo que la gente decía, no, estos no progresan, estos no hacen nada. Pero estábamos progresando. Estábamos sacando, como dicen por ahí, callo. Para que cuando viniera el día de verdad, nosotros ya estábamos entrenados. Así usted no venga o si venga, nosotros vamos a seguir esto haciendo hasta la muerte. Porque ya hay una motivación correcta. No es si hay plata, si no hay plata, si estamos ñuecos, si no hay lugar, si no hay lugar, si se nos apaga esto, igual lo hacemos.
Si un día no los tenemos a ellos, lo hacemos igual. Porque lo único que va a poder apagar esto es cuando ya nos vayamos de la tierra y esperemos de haber dejado entrenado a más gente, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que ellos continúen, ¿verdad? Que esto no puede parar, así no estemos nosotros un día. Pero ¿cuál era la motivación? Nos venían pruebas también. Una vez esta pues no fue al nivel de Job, pero quería ser a nivel de Job. El cierre del grupo de la casa, allá donde vivíamos en las Américas con Boyacá, el cierre, que era ya en diciembre, el cierre, nosotros todos contentos, ya cerrar un añito, el grupito ahí todo bonito y todo, y era la última reunión del año cuando se acabó la reunión. ¿Que dónde está el reloj de Dorian? Dorian, que hoy no puede venir, que está enfermo. Un reloj, pues el hombre, usted sabe que es cachetudo. Un buen reloj. ¿Era el celular o el reloj? Bueno, entonces que el celular o el reloj, ya no me acuerdo, creo que fueron las dos, que él lo dejó ahí, que no sé qué, y fuimos, se lo robaron. Se armó una pelea ahí, que el celular, que en el grupo cómo me va a perder un celular, no sé qué. Claro, había llegado un pelado hacía como 3 semanas y el hombre no venía y se llevó. Y habían pasado 2 minutos del problema cuando que mi mamá se cayó allá afuera y nos fuimos todos, mi mamá en el piso y se rompió la muñeca y se rompió el tobillo en una caída y quedó así en silla de ruedas por 6, 7 meses mientras se recuperaba, la tuvieron que operar. Todo en el cierre de un grupo. No, es que ese día era un mini Job ese día, pues obviamente no estamos comparando, pero fue como un día horrible porque se acabó el grupo. ¿Y qué estábamos haciendo? Nada malo. El grupo, la enseñanza, así como aquí, pues poquitos en una casa. Pero ¿por qué nos tenía que pasar? Que nos robaron aquí, que nos robaron acá, que mi mamá la rota aquí, que nos tenemos que ir para el hospital. Dios mío. Como ganas de hacer grupo, o sea, cero, o sea, ahí podíamos haber dicho, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Cierto? ¿Para qué hacemos esta vaina? Ya dejemos así, ya dediquémonos a trabajar normal y ya. Pues no, nosotros no, y tenemos que volver. Y después mi mamá, así yo añoquita ahí en silla de ruedas, volví al grupo y ahí estuvo, y todo el mundo, hágale, ya encontramos al ladrón, no devolvió nada, y no devolvió nada, pero pues después a calmar a Dorian y que Doriancito, y bueno. Eran novios con Caro, creo que no se habían ni casado, entonces hasta el matrimonio se puso en jaque. No, Dios mío. Y así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que usted puede llegar a pasar situaciones en medio del servicio a Dios, en medio de amarlo, complejas, a nivel laboral también. Una vez se me inventaron a nivel más laboral que yo me estaba robando plata y eso era un murmureo y que había unas comisiones y que yo estaba haciendo trampas. Y yo me sentía como mosco en leche cada vez que llegaba al trabajo. O sea, estaba todo bien y de un momento a otro yo sentía que yo entraba y todo el mundo... Cuando usted siente que usted sabe lo que está pasando, pero que nadie dice nada y que una cosa... Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y yo haciendo todo bien, yo no me estaba robando nada. Y no, yo les conté esa época, ¿no? Yo les conté esa anécdota. Y después se descubrió que un pelado, un chico, estaba hablando que yo me estaba robando unas comisiones. Lo que tenía era envidia de que mis comisiones eran mayores a la de él y le gustaba como que la platica al hombre, pero yo me las ganaba. Pues, me entraron a hacer una investigación, al final lo llamaron a él y me llamaron a mí, nos cogió la jefe y la jefe, menos mal no comió cuento como el resto de la murmuración, la jefe, vean lo que es ser buen testimonio, la jefe no creyó lo que dijo el chino y lo que les decía, porque la jefe decía, Iván es intachable, Iván no se va a robar un peso, y es verdad, y ella me conocía y conocía mi fe y dijo, no creo que Iván se esté robando un peso. Vamos a investigar a fondo. Bueno, investigaron a fondo, al final nos llamaron, nos cogieron a las 2 y lo echaron al hombre. Lo echaron. Porque investigaron que había dicho mentiras y era falso el testimonio del hombre y había armado un boroló y un problema grande en la empresa por un chisme. Lo echaron. Ahora, ¿me alegra que lo hayan echado? No. De hecho, después me lo encontré y lo saludé bien. Pero Dios lo defiende a uno si uno espera en el Señor. Eso es esperar en el Señor a que Él haga justicia. Bien, y Él defendió la causa. Pero a veces ir a su trabajo puede llegar a tornarse incluso
Difícil. Porque de pronto el enemigo o Dios permite que ocurra algo para probarlo a usted, sacarle carácter. Pero todo eso me ayudó al día, ¿para qué? Para que el día de hoy haya un carácter firme y que todo esto que estamos llamados a hacer no esté tambaleando por situaciones que puedan pasar. Eso le saca a uno madurez, sabiduría, entendimiento, ¿sí? Justicia, esperar en Dios. Y mire lo que terminó de pasarle. Bueno, dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job nuevamente? Y ya le dijo lo que le dijo. Y llegó Satanás y le dijo, una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo a él. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor. Job está en tus manos, Satanás. Eso sí, él pone los límites. Satanás está impedido de pasar un límite que pone Dios. Hasta Satanás le obedece. Es más, le voy a decir una cosa que a veces le va a sonar loco, pero Satanás obedece más que usted y yo a veces. Dios le pone un límite y él no lo puede pasar. Él a veces nos pone el límite a nosotros y ¿qué hacemos nosotros? Lo rompemos. Ni siquiera él los puede romper. Dijo, te le permito que él está en tus manos, pero eso sí, respeta su vida. Es decir, podía hacer lo que quisiera con su vida física, pero no lo podía matar. No lo podía matar. Hay gente que puede estar pasando épocas de temas físicos, pero si Dios ha dicho, no puede, no es el tiempo de morir, usted no se va a morir. Y si es el tiempo de morir, en un segundo se va. Entonces ni siquiera nuestra vida tenemos que amarla y afrenarnos a nuestra vida como, ¿se acuerda que el Señor también dijo, el que ame más su vida la va a perder? En cambio, el que la pierda por mi causa la va a salvar. Como quien dice, vivas en mis cosas, deje de estar protegiéndose como si... Por eso no tenga temor, por eso lo que yo digo molestando de ir en avión y eso, no, si Dios lo mandó, vaya. Porque no hay que tener temor. Porque hay gente que quiere quedarse encerrada en sus cuatro paredes pensando que con eso va a proteger, ¿qué? Su vida, pero no es verdad. Su vida se protege. ¿Cómo se protege la vida? Honrando a Dios y apartado del mal. Salga con las respectivas protecciones del caso, como todo, pero salga al mundo, no se encierre, salga. Usted se imagina al Señor diciendo, uy, no, qué miedo pasarme el río de noche porque tengo que ir a predicar allá. No, yo mejor no salgo. Él iba, se subía a las barcas, caminaba. Él sabía cuál era su día. El día que ya era su muerte, él sabía, ya, aquí no hay nada que hacer, este será mi día. ¿Cuál va a ser su día? Menos mal que Dios no nos cuenta. Dios no nos cuenta por misericordia, porque usted viviría estresado sabiendo cuál va a ser su último día, ¿o no? ¿Cierto que no? Él lo hace de bueno con nosotros, que no sepamos. No hay que saberlo, porque de verdad que nos echaríamos a la pena. Depresión, ahí sí, la depre. Donde usted sepa cuándo se muere, depresión. No hay que saberlo, hay que vivir el tiempo que Él nos dé. Y termina entonces la historia diciéndonos. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Esto que les voy a contar es verdad, pero pues no estoy comparándome con Job, pero cuando yo tenía, no sé, unos 13 años, me dio una alergia que me hinché todo mi cuerpo. No había ninguna parte de mi cuerpo que no estuviera así como un... ¿Se ha visto un perro hinchado cuando le ponen una vacuna mal y se ponen así? Bueno, yo me hinché todo, y la única manera de caminar, me acuerdo que así abría la puerta, eran rodillas. O sea, esta parte era la única parte que no estaba, pues porque ahí como que no hay carne, ¿no? Eso es como pelado, lo que es los codos y yo me acuerdo que yo me iba arrodillado a abrir la puerta. Que yo no sé, pues hay teorías que me cayó mal unas fresas con crema, pero qué tal que Dios haya dicho, bueno, que el chino sufra algo, ¡pum! Pues toca dejarlo. Duré un par de días, no me acuerdo cuánto tiempo, así como perro hinchado y solo andando en rodillas. ¿Qué pasa si hoy me pasara eso mismo? Entonces usted me va a decir, uy, quién sabe, no, si yo tengo mi conciencia tan tranquila, pues... Ahora, si no la tengo tranquila, pilas, yo mismo tengo que autojuzgarme. Y entonces dice que a él dolorosas llagas le llegaron desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, por todo el cuerpo.
Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Imagínense esa situación, todo vuelto nada. Y él dice que después de ser el hombre que era, lleno de posesiones, líder de mucha gente, en fin. Y acá viene la esposa. Yo no estoy diciendo que usted sea mala esposa, pero pilas esposas con lo que va a hacer cuando su esposo esté en una situación, o viceversa, ¿no? Porque uno debe ayudar, ¿no? Y pues ella no entendía mucho la cosa y como que su esposa le reprochó y le dijo, ¿todavía te mantienes firme de tu integridad? Le dice al esposo, ¿por qué no más bien maldices a Dios y te mueres? ¡Oh! La esposa, no, con esa esposa, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Sí? Y mire lo que yo les voy a decir. Alguien o a veces palabras del enemigo pueden salir de personas cercanas a usted, incluso de un familiar. Yo no estoy diciendo que mire con ojos de maldad a un familiar nunca, no. Pero discierna cuando lo que me hablaron viene del maligno. Esto venía del maligno. Esto que ella pronunció venía de Satanás. Eso era lo que Satanás quería que ocurriera, que Job maldijera a Dios. O sea que la mujer fue usada como un canal para hablarle al esposo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dejamos usar. Porque a veces podemos dejarnos usar por el maligno y usted dice, de verdad, yo no estoy chuquiciado. Pero si llego a decir la voluntad del maligno, estoy siendo usado por el maligno. Yo siempre le he dicho a Kate, te amo, mi amor. Y siempre escucharé lo que me dices, excepto me digas algo que vaya en contra. O una oportunidad, y no hace mucho que yo le dije, no te estoy escuchando y no te voy a escuchar. Porque lo que me estás diciendo no viene de Dios. Después le cuente ya por qué. Pero yo lo detecté. No estás pensando bien, le dije. No estás pensando bien. Lo que me estás diciendo no es correcto. No puedo echar el chisme correcto, completo. Eso que están preguntando no es de... Pero mi esposa de verdad que ha sido maravillosa consejera, pero hubo un momento específico que yo le dije, no te voy a escuchar. Y eso lo aprendí de Job, cuando dijo, ¡mujer! Hablas como una necia. No le dijo, eres una necia. Estás hablando como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? No, este man la tenía clara. Su fe estaba correctamente cimentada. A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Bueno, ya después usted conoce la historia, 3 amigos vinieron, también le echaron la abuela a Job, diciéndole que andaba en pecado, palabras más, palabras menos, que se revisara, porque andaba en pecado fijo, que dejara de cubrirse a sí mismo. Y Job decía, pero yo no ando en pecado, yo no estoy practicando pecado. Acuérdense que ese cuento de que todos pecamos es verdad, pero ese cuento de que todos vivimos en la esclavitud del pecado, eso es mentira. Nosotros no vivimos en la esclavitud del pecado si estamos viviendo en el Espíritu, eso es mentira. Usted puede vivir en santidad, eso es verdad, ¿o no? Claro, podemos y estamos y debemos vivir en santidad, diferente que haya un pecado repentino que usted corrige rápido, no lo estoy practicando, y un pecado por ignorancia que no entiende. Pero que yo esté atado al pecado, si usted está atado al pecado, tenemos que trabajar en eso. Pero si hay esclavitud, eso es otro tema. Pero Job no estaba esclavizado al pecado y él era consciente de eso, tenía la conciencia tranquila. Y después vino esos 3 amigos, después Job llegó a un punto en que como que empezó ahí sí, no a renegarle, pero decirle, Dios, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Como ¿hasta cuándo voy a estar en este estado? O sea, lo acepto. Y ahí fue cuando Dios apareció. Me encanta todo lo que le dijo, le echó una cátedra de la creación como nadie puede decirlo. Dijo, yo soy Dios, y casi que Dios le dijo, se me dio la gana de que esto ocurriera. Palabras más, palabras menos. Porque quise. Sin embargo, yo soy un Dios justo y ahora te voy a restaurar, te voy a devolver el doble de todo lo que tenías, porque Él es un Dios justo. Y le restituyó todo. Y no solo fue rico, llegó a ser el doble de rico que tenía, de lo que era. Sus hijas eran las más hermosas, las nuevas hijas también, hermosas en todo lugar.
Le volvió a dar los hijos que murieron, se los regresó, o sea, la misma cantidad. No le puede dar el doble, digamos, eso usted tiene que ver usted teológicamente. Si él tenía 10 ovejas, le devolvió 20. Si él tenía 10 burros, o 20 burros, le devolvió 40. Pero él, ¿cuántos hijos le devolvió? Los mismos que murieron. Porque el ser humano no va, o sea, él le va a regresar a los que se murieron, más los nuevos. Él no tenía que darle doble, no es como los animales, ¿me entiende? Ahí él no tenía que darle 14 otra vez, no. Usted le dio solo la cantidad porque los hijos seguramente tienen vida eterna. Tuvo nuevos hijos y le dio la misma cantidad de hijos que se habían muerto. Solo que lo que le estoy diciendo es que no le dio, si tenía 7 hijos que se murieron, no le dio 14, como los animales, le dio solo 7, porque él le va a devolver los otros 7 para tener porque los seres humanos es diferente. Tenemos vida eterna, la vida eterna no es un invento de ahora, siempre estuvo. ¿Qué quiero decir con todo eso? Revisemos, y con eso terminamos, revisemos cuáles son las motivaciones por las cuales usted está buscando al Señor. ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué va a seguir estando aquí? Porque el día que venga el día malo, porque a todos nos viene un día malo, ¿cómo nos va a encontrar el Señor en nuestra fe? Pongámonos de pie y terminamos orando. Y que el Señor nos ayude a seguir estando ahí estableciditos, que la motivación sea la correcta, que el Señor nos tenga ahí, que no sea por plata, porque la plata va y viene y un día usted como puede estar aquí de plata. Puede tener de sobra, como un día puede estar ahí casi que tapándose. ¿Pero esa es la motivación? No. El Señor es bueno y siempre dará lo que necesitamos. Que si es porque me vaya bien, como lastimosamente hay lugares donde le dicen a usted, no sé, dé plata para que le llegue plata, esa no es la motivación. Usted debe aprender a honrar a Dios y punto, y a mantenerse fuera del mal, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros.